Ahora sí, mi gente, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Ya hemos orado, hemos cantado algunas alabanzas, por aquí llegaron varios amigos míos, ¿verdad? Y de ustedes también con algunas cositas de comer. No lo digo por mucho, ni lo digo por nada, simplemente pues Nacho mío, de para que verdad sepan, que para que, sepan que el Señor bendice. Señores, estamos hoy en nuestro estudio número 148. Yo verdaderamente que me pueden vacilar todo lo que quieran, pero yo sigo sin creerlo. 148 estudios bíblicos grabados, ¿ok? Grabados. Antes de eso, yo no sé cuánto tiempo estuvimos desde que esto empezó. Primero empezamos grabando los audios y luego esto se transformó en todas estas cosas. Yo le doy gracias a mi Señor por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes que van a escuchar esto por el YouTube. Gracias por los comentarios, gracias por dejarnos saber que han sido bendecidos por esto que está pasando aquí en mi marquesina física y mi marquesina virtual, que son ustedes. Así que hoy vamos a nuestro estudio número 148 y le he puesto por tema a este estudio de vuelta al vestidor. Tú sabes, de vuelta al vestidor, en inglés se dice fitting room, ¿verdad? O dressing room. Por si acaso hay algunos speaking English aquí. De vuelta al vestidor. ¿Ok? Y yo quiero que mi amigo José Mollet, que nos ha dado un testimonio maravilloso de que estaba anoche ya estudiando la palabra, esto es sed. Si José no estuviese habilitado por el Espíritu Santo con estos deseos de simplemente conocer la palabra del Señor, se acostaba a dormir. Pero algo pasa cuando el Espíritu de Dios te inquieta y tú dices, yo necesito como que algo más antes de acostarme a dormir. Así que bendigo la vida de mi amigo y mi hermano José Mollet por abrazar ese deseo del Espíritu. José, tú tienes tu lectura de Efesios capítulo 4, los versos 22 al 24, ¿la tienes lista ahí? Sí, Excelente, pues vamos a romper, vamos a comenzar con palabra pura. Así que cuando José esté listo, adelante, vamos a leer esa hermosa palabra. a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos de error y a renovaros en el espíritu de nuestra mente y vivir, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aleluya, que Dios bendiga su palabra y a José también. Efesios capítulo 4, los versos 22 al 24, Pablo comienza a hablarle a esta hermosa iglesia que ya había sido fundada por él. Y de momento en su encarcelamiento, en esos 2 años que Pablo está encarcelado, Pablo comienza a escribir a alguna de las iglesias, le escribe a esta iglesia de Éfeso, cuyo pastor era Timoteo, y le da algunos consejos que nosotros podemos tomar hoy para nuestra vida. Y Pablo le está hablando con respecto a la vida que está teniendo algunos llamados cristianos. Ellos están viendo gente que dicen ser, pero que están viviendo de otra forma. Ellos están gente que se visten de cierta forma o hablan de cierta forma, pero viven en su intimidad de una manera distinta. ¿Se entiende? Y Pablo le da este consejo. Ustedes que han conocido a Cristo, ustedes que han escuchado las enseñanzas, entre el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me gusta mucho como lo dice la nueva versión internacional.
La Nueva Versión Internacional dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¡Wow! Porque cuando yo te digo despójate, pues la gente aquí en nuestra cultura boricua, nuestra mezcolanza cultural, tú vas a sentir que te están diciendo que te hagas un despojo. Pero eso no es lo que la palabra está diciendo. Alenis, ¿ahora me escuchas bien? Dame un dedito para arriba si se oye. La palabra dice entonces no es un despojo, es que te quites el ropaje de la vieja naturaleza. Despojaos de ese viejo hombre que está viciado, que está muerto en delitos, en pecados, en vicios que ya tú no puedes ni controlar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que renovarse en el espíritu de la mente no es otra cosa que simplemente empezar a entender esto de una manera diferente. Y hay algo que bien importante que nosotros entendamos. Hay cosas que tú nunca vas a entender por ti mismo. Un abrazo a mi mamá que acaba de entrar, te amo, mi amor. Nunca. Hay cosas que tú no vas a entender por ti mismo. Hay cosas en tu vida que tú no las vas a entender cayéndote ni levantándote. Hay cosas en la vida que tú vas a necesitar aprender por medio de alguien que te enseñe. Por eso es que de momento tú sientes a lo mejor que tienes preguntas hace tantos años y como que nadie te las contesta, y de momento te conectaste en un Zoom o viniste a esta marquesina y de momento, habilitado en el espíritu, yo vengo y digo algo y usted siente que se le contestó una pregunta a usted que lleva muchos años preguntándose. Eso es renovarse en el espíritu de nuestra mente. Cuando tú comienzas a conectar con Dios y con una comunidad de gente que está pasando lo mismo que tú. Entonces dice, abandona, quítate esa vestidura de ese viejo hombre que está viciado en delitos y pecados. Renuévate mediante el entendimiento de esta verdad que es Cristo Jesús. Y le dice el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo le está diciendo, quítate esta ropa y ponte esta. De vuelta al vestidor. Vamos a cambiarnos de ropaje. Ese es el consejo que Pablo le ha dado a los efesios. Y a mí esto de las vestiduras, yo no sé si a ustedes les pasa o si han pensado en esto, pero a mí esto de las vestiduras me causa como que mucha curiosidad, porque hay varios lugares en la Biblia donde se habla de diferentes vestiduras. De hecho, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando la armadura espiritual? Que es un tipo de vestidura que Pablo a esta misma iglesia de los Efesios les recomienda. Así es que yo vería un soldado del cielo. Y ahí fue que entramos al estudio de la armadura espiritual. Usted puede ir a nuestra página de YouTube, La Palabra en Movimiento, y va a encontrar todos los estudios. Es tan bello, es tan precioso, nos los disfrutamos. ¿Sí? No. Así que, habiendo dicho esto, con respecto a las vestiduras, hablemos un poquito de qué ha pasado desde el principio con esto de las vestiduras. En el principio, cuando... ¿Están conmigo? En el principio, cuando el hombre caminaba con Dios, cuando dice la palabra que eran amigos, que el hombre caminaba en el jardín del Edén y Dios estaba ahí, con él, no sobre él, no, con él. Dicen que caminaban desnudos, que no había vergüenza. Eso significa, si el hombre caminaba desnudo, es porque entonces había transparencia entre el hombre y Dios. No había mentira, no había tapujo, no había tabú, no había nada que esconder. No había vergüenza. Porque a mí no me va a dar vergüenza que se sepa algo de mí
que ya tú sabes. ¿Por qué me va a dar vergüenza que tú sepas que yo tengo un lunar aquí abajo con un símbolo de una cosa? Si ya tú lo sabes. Tú sabes, ¿por qué me va a dar vergüenza ser expuesto a algo que ya tú sabes? De manera que no había vergüenza porque todo lo que podía saberse del hombre, ya Dios lo sabía. Pero, cuando es introducido el pecado, ahora sí el hombre tenía algo que esconder, o al menos eso era lo que él pensaba, que podía esconderle algo a Dios. Y al hombre entonces ahora tener algo que él piensa que Dios desconoce, eso le causa vergüenza, porque pienso que cuando sepas esto te vas a defraudar, porque me dijiste que hiciera algo y no lo hice. Por eso el hombre se esconde y Dios lo llama y le dice, ¿qué pasó? Siento vergüenza. ¿Y por qué tú sientes vergüenza? ¿Quién te enseñó a tener miedo y vergüenza? ¿Qué tú hiciste? No, que la mujer. Cualquier parecido a los comentarios de Facebook de hoy en día. Mire, hermano. La vergüenza entonces ahora entra, el hombre se siente desnudo. ¿Y quién le suple una vestidura al hombre? Dios se provee de unas pieles. Está establecido ya, lo hemos hablado aquí, para que esas pieles, el Señor las sacó de algún sitio, pues algún animal tuvo que morir para él sacar esas pieles. De manera que el Señor nuestro Dios es el primero que suple vestiduras para el hombre con el propósito de cubrir su vergüenza. ¿Hasta aquí se entendió? Luego, cuando la historia entre Dios y los hombres va caminando, Dios comienza a escoger hombres y a consagrarlos. Consagrar algo es cuando tú coges una persona o algún artículo y tú decides separar este artículo para el único uso que sea para Dios. Que el único uso que va a tener este instrumento o esta persona va a ser para el uso de las cosas que tienen que ver con Dios. Eso es consagrar. Perdóname. Ponla ahí. Eso es consagrar algo. Entonces Dios empezó a consagrar hombres, a separar hombres para el uso exclusivo de los asuntos de él. Y a esos hombres el Señor le empezó a dar instrucciones. Si quieres ponlo ahí. ¿Se entiende? Entonces, de momento, el Señor comienza a darle instrucciones a uno de estos hombres que se llamó Moisés. Y el Señor dice, mira, yo voy a empezar a trabajar con ustedes. Yo voy a empezar a trabajar con su pecado un poco más directamente. Vas a hacer estas cosas así. Y ahí es que entonces se crea lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Donde hay un lugar santo, donde hay un lugar santísimo. Y donde hay unos hombres que interaccionan e interactúan con los sacrificios del pueblo hacia Dios. Mira, mi amor, aquí. Ya, es que para que podamos hacer esto. Ok. Bueno. Dios consagra hombres para empezar a bregar con la nación, con el pueblo. Primero brego contigo, te doy las instrucciones a ti y tú bregas con ellos. Con el fin de trabajar con su pecado. ¿Se entiende hasta aquí? Ya cuando el Señor empieza a consagrar estos hombres separados para Dios, el Señor le dice a Moisés, mira, tienes que hacerle unas vestiduras a estos hombres que van a bregar exclusivamente con el pecado del pueblo. Este hombre que iba a recoger las ofrendas o los sacrificios del pueblo y se los iba a llevar al trono de Dios. Este sacrificio borra el pecado del pueblo. Este hombre, esta figura,
consagrada para Dios, que tenía el trabajo de recibir los sacrificios del pueblo y llevarlos a la presencia de Dios, Dios le dice a Moisés, este tipo tiene que estar vestido de una forma X, como yo lo voy a mandar. Y yo quiero ir por encima un poquito del capítulo 28 de Éxodo con ustedes, para que ustedes vean esas vestiduras, ¿verdad? Y que el Señor me ayude a avanzar. El capítulo 28, acá lo tengo. Esto es hoy un remix, papá. Primero que nada, quiero mostrarles para qué el Señor manda a Moisés a que este específico hombre se vista de esta manera. Capítulo 28 de Éxodo, si usted quiere buscarlo, búsquelo, lo puede leer después, es maravilloso. Dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón. Aarón fue el escogido por Dios para esta específica asignatura. Tú vas a tomar el pecado de los sacrificios del hombre y los vas a traer allá. Ayuda. ¿Ok? Conmigo aquí. ¿Está bien? Aarón era el hombre que específicamente Dios había escogido para eso. Entonces dice, y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces toda la casa de Aarón era una casa de sacerdotes. Ya te dije que Dios consagró un hombre específico para esta tarea. Ahora te acabo de decir el nombre que Dios le puso a esa gente que van a trabajar con el pecado del hombre. ¿Cómo se llamaban? Sacerdotes. La casa de Aarón era una casa de sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces, el verso 2, mira lo que dice. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Para gloria y para hermosura. Y de momento tú dices, ¿de quién es la gloria siempre aquí? De Dios. Entonces, ¿estas vestiduras son para la gloria y hermosura de Aarón o para la gloria y hermosura de Dios? En todo momento la gloria siempre es de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Dios le dice a Moisés, estas son las vestiduras que le vas a dar a esta persona y son para gloria y hermosura. Porque esta persona que yo estoy poniendo aquí me representa a mí. Y esta persona tiene que representar mi gloria y mi hermosura. Y así harás sus vestiduras. Si usted me lo permite un momentito, yo simplemente, para hacerlo más fácil, yo simplemente voy a compartirles aquí unas fotos o una fotito, ¿verdad? Vamos a ver si esto lo logro poner aquí chévere. Si usted lo ve, me avisa. Alguien que me diga ya en el Zoom si se ve pequeño. Ah, ok. No, se ve como que lo seleccionaste, pero no se ve como que la foto normal. ¿O sí? Se ven todo, se ve toda la pantalla. Pero no se ve la foto. Se ven todas las fotos, todas bien más pequeñas. Ustedes se ven Okay. toda Okay. la pantalla con el menú de arriba. Ok, con vamos el aquí, bar, vamos. con el home, Mira todo. a ver ahora. Aquí. Y ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Las vestiduras del sumo sacerdote. Y estas vestiduras, esta fue la vestidura que el Señor determinó para los que están aquí. Si quieren pasar aquí un momentito a verlo en confianza, si no, pues lo compartimos acá. Estas son las vestiduras que el Señor determinó para este sacerdote, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, se compone de 5 cosas bien importantes. La mitra, el cinturón, el manto, el efod y el pectoral. Yo voy a pasar bien por encimita de estas cosas porque evidentemente todas tienen algo maravilloso. ¿Todos lo vieron?
¿Viste qué lindo? Ok, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de cada una de estas cosas. No pretendo dar un estudio bíblico de cada una, simplemente pasar por encima de ellas. El efod era una pieza completa que empezaba desde aquí hasta casi la mitad del cuerpo. Pero el efod tenía, usted puede leer este capítulo 28 y usted va a ver todo lo que yo estoy diciendo. El efod tenía una peculiaridad y era que el efod tenía aquí en los hombros 2 piedras de ónice, una piedra negra preciosa, 2 piedras de ónice, y en cada piedra tenía 6 nombres. ¿Cuántas tribus eran las de Israel? ¿Cuántas eran? Por aquí. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12, eso es, Brenda. Estamos aquí dándose puño y patada. Eran 12 las tribus de Israel. ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien? Eran 12 las tribus de Israel. Y entonces esta persona, sacerdote, que Dios la separa específicamente para la tarea de tomar los sacrificios y las ofrendas del pueblo y llevárselas al trono de Dios para absolverlos de sus pecados. Este hombre en estas vestiduras tenía 2 piedras de ónice en sus hombros y en cada piedra tenía 6 de los nombres de las tribus. 6 y 6 eran 12. ¿Qué representaba esto? Que el sumo sacerdote cargaba en sus hombros las transgresiones de las 12 tribus de Israel. ¡Qué belleza! ¿Ok? El sacerdocio no era algo que tú podías obtener por tu esfuerzo. Ser escogido como sacerdote no era algo que tú podías trabajarlo, que te lo podías ganar siendo bueno, que podías hacer X o Y cosa para que te catalogaran como sacerdote. El sacerdocio solamente se obtenía por medios de herencia, por medios o recompensa generacional. Que tú seas de una familia, que tu papá fue sacerdote, que tu abuelo fue sacerdote, ¿se entiende? ¿Sí? Hereditario, esa es la palabra, gracias, papito. Era algo hereditario. El sacerdocio no se podía ganar por esfuerzos. Solo se ganaba por medios hereditarios o de nacimiento. Entonces, volviendo aquí, este individuo tenía 2 piedras en sus hombros con las 12 nombres de sus tribus, porque cuando este caballero, separado para Dios, entraba a este lugar llamado el lugar santísimo, donde solamente podía entrar él y la presencia de Dios, y venía ese intercambio. Aquí están los sacrificios de tus hijos de arrepentimiento, recíbelos. Y él entraba con esos 12 nombres en los hombros, cargando las transgresiones de las tribus. Eso es el efod. Luego nos movemos al pectoral, y esto quiero volver otra vez a enseñarles a ustedes otra foto. Veamos a ver si lo logro hacer aquí. Ok. Bello. Share la foto. Y usted me va a decir si usted lo ve. ¿Se ve? Se ve. Esto el hombre lo llevaba guindando en su pecho. ¿Y cuántas piedras usted puede contar ahí? 12 piedras. Una piedra para cada tribu de Israel. Eran piedras preciosas, y cada una de esas piedras representaba la riqueza y la hermosura de cada una de las tribus. Entonces era algo maravilloso, porque él, cuando entraba, no solamente cargaba en sus hombros los nombres de las tribus, no solamente cargaba en sus hombros las transgresiones, sino que también las llevaba en el pecho, cerca de su corazón. Porque el sacerdote, yo siento la presencia de Dios, no sé, el sacerdote tenía que tener la empatía de entender lo que estaba pasando a sus hermanos, sus sufrimientos,
sus debilidades, sus dudas, sus problemas. Era como si Dios decía, tú no puedes venir delante de mi presencia a traerme los pecados de ellos sin tú entender lo que ellos están pasando. Entonces llevas la carga de tus hermanos en los hombros, pero también los cargas cerca de tu corazón porque tienes que ser empático con ellos como lo soy yo. ¿Se entendió eso? El pectoral, para los que están acá, era una cosa cuadrada con 12 piedras preciosas, ¿ok? Porque, sí, era más fácil, ¿ok? Entonces, el otro era el manto. El manto era un manto color azul. Y al final de ese manto tenía unos nudos con unas campanitas. ¿Quieren que comparte otra foto? Vamos a compartir la foto del manto. Mira qué belleza. No, esta no es. Ok, aquí la tengo. No. Disculpen. Uno a la vez. Aquí y ahora aquí. Muy bien. Este es una representación del manto. ¿La ven ahí? ¿Se ve? Sí. ¿Alguien que? Ok, pues ustedes ven que al final del manto tiene unos nuditos, pero también tiene unas campanitas. ¿Verdad que sí? Ujú. Este manto era diseñado para que donde tú escucharas las campanitas, tú sabes que estaba el hombre de Dios. Y mientras tú escuchabas las campanitas, él se estaba moviendo. Y si hay movimiento, hay vida. ¿Para qué eran estas campanas? Cuando este hombre se entraba en el lugar santísimo, donde solamente estaba él junto a Dios, trayendo los pecados de su pueblo. Si el sacrificio no era aceptado por Dios, él moría. El sacerdote moría. Si el pecado tuyo era demasiado horrendo y tu ofrenda no fue la adecuada, no morías tú, moría el sacerdote por tu falta y tu transgresión. ¿Se entendió? Entonces, las campanitas eran para que, por si acaso, el tipo quedaba liquidado ahí adentro. Cuando ellos no escucharan las campanitas, fue que, mire, y así mismo, como Dios le dio instrucciones para las vestimentas, le dio instrucciones a los levitas, que eran los que estaban encargados de trabajar con los instrumentos. Esa gente iban con guantes blancos, eso era un escándalo. Si ese tipo moría allí, solamente 2 lo podían jalar por las patas hasta afuera, mirando para el piso, pero era un escándalo. Las campanitas representaban que él estaba vivo. Y cuando él daba el sacrificio, si tú escuchabas como pueblo, porque habían cortinas, o sea, no se veía, si tú escuchabas que las campanitas se movían, era que el sacrificio había sido aceptado porque él no estaba muerto. Algo bien curioso de las misas católicas es que, me corrigen si estoy mal, pero en uno de los momentos de la misa hay un momento en que suenan unas campanas, ¿verdad que sí? Creo que es en el momento de la Santa Cena, ¿verdad que sí? Esas campanas lo que representan es que mientras tú te comiste el pan y tomaste el vino, tu pecado en ese momento fue redimido por la sangre de Jesucristo, y te tocan las campanas en afirmación de que por medio de la sangre de Cristo ese sacrificio de Jesús fue aceptado. ¿Sabía usted eso? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hermoso, ¿verdad que sí? Entonces, ese era uno de los usos del manto.
¿Ok? La mitra, tengo que compartir otra foto. La mitra era como un tipo de turbante que iba en la cabeza. Omar, en uno de sus estudios, habló un poquito de lo que era la mitra, ¿ok? Vamos a compartir aquí lo que es la mitra, si el coso este me lo permite. Muy bien, dale share. Ok, ¿se ve ahí? La mitra era un tipo de turbante, confírmeme alguien por favor que se ve. Sí, se ve. Ok, la mitra era un tipo de turbante y usted ve que tiene una inscripción, es un turbante como con una corona aquí, o le llamaban una tiara, ¿verdad? Ese turbante puesto color blanco y aquí en la frente tenía un pedazo de oro con una inscripción y esa inscripción decía santidad a Jehová. Y yo quiero que un valiente me busque una lectura bíblica. Yo tengo a Lenny por aquí en el teléfono. Lenny, ¿tú me escuchas? Por Teams. Por Teams. Sí. ¿Tú me escuchas, Lenny? Por ahí va, por ahí va. Ahí le quitaste el mute. Yo no te oigo, mamá. A ver. Bueno, está bien, pero tú me escuchas a mí. Tratamos. Un valiente que me busque Éxodo 28:38. Un texto, vamos, Éxodo 28:38. Mientras más rápido usted me lo busque, más me ayuda y más avanzamos. Vamos. ¿Cuál era? Éxodo 28, el verso 38. Aquí vamos a leer. Y hay cosas que yo se las puedo decir a ustedes, pero hay cosas que usted tiene que escuchar, las que están en la palabra, para que usted se convenza que no soy yo. Yo quiero decirles o leerles el propósito de esta mitra. Era un turbante con una corona de oro que decía santidad a Jehová. Éxodo 28, Ya lo tengo. verso 38, pues dispárelo ahí. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Vamos con calma. Leí rápido. Sí, me gusta la gente mía acelerado. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Esto no es que le robó 3 habichuelas al vecino. Esto no es que le metió una bofetada a la esposa. Estos no son los pecados que cargaba en los hombros ni en el sacrificio. En la mitra, él cargaba todos los pecados que tenían que ver con la santidad de Dios. Todas las cosas que tú hacías en ofensa a lo santo y lo sagrado de Dios. Todo lo que tiene que ver con el perdón, con las leyes de Dios, con tu relación con Dios. Este sacerdote no solamente redimía las faltas sociales, sino también redimía las faltas espirituales. ¿Puedes repetir eso otra vez? La mitra Sí. cargaba las transgresiones cometidas o las faltas cometidas en todas las cosas santas. En sus hombros cargaba las transgresiones de la ley o sociales, y en su frente cargaba las transgresiones espirituales, cosas que eran ahí hacia las cosas santas de Dios. ¿Se está entendiendo? Hasta aquí están conmigo. Pero dice entonces, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia, delante de Jehová.
toda aquella persona que te diga que no existe gracia en el Antiguo Testamento y que solamente en el Nuevo Testamento se habla de gracia, usted le lee este versículo. Aarón cargaba una palabra, un sello, una estampa en su frente que decía santidad a Jehová, y cuando él entraba a la presencia del Dios Todopoderoso con los pecados de todos sus hermanos, de su pueblo, en esa mitra, la santidad de Jehová absolvía todos los pecados espirituales, todas las faltas espirituales, y el pueblo obtenía gracia espiritual por medio de este hombre. Hasta ahí se entendió. Es importante, ¿ok? Entonces, Hebreos capítulo 4 no tiene un autor conocido, ¿verdad? Dicen que esto es un autor anónimo. Muchos dicen que fue Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Otros dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Pedro. Yo aquí lo he dicho públicamente, me inclino apasionadamente que fue Pablo por la manera en que él escribe. El capítulo 4 de Hebreos, los versos del 14 al 16 dicen algo maravilloso. Y yo quiero empezar a ir contigo. Y esto se va a empezar a poner interesante. Así que por favor, deja toda distracción y escucha este pedazo de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4. Este autor hace una similitud entre este trabajo del sumo sacerdote y entre otro personaje. Y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén. Este hombre hace una similitud e identifica a Jesús el Cristo, nuestro Salvador, como un sumo sacerdote. Y ahora es que yo entonces necesito que tú empieces a poner atención, porque yo les pregunto a ustedes, ¿acaso en algún momento dado de la Biblia habla que Jesús tenía una vestidura como la del sumo sacerdote? En algún momento dado dice que Jesús iba con una mitra, con unos pectorales, con unas cosas en el pecho, cargándola. No, ¿cómo este hombre dice que Jesús era un sumo sacerdote? Primeramente, así como la mitra que cargaba Aarón, o sea, cargando las faltas, así mismo lo hizo Jesús. Primeramente, tú no podías ser sacerdote si tú no eras, ¿qué? Heredero. Y cuando usted entra al capítulo 1 de Mateo, Mateo hace un trabajo excelente conectando a Jesús con el linaje de David. Eso está bello. Pero eso a veces esas cosas que usted ve, y este hijo de aquel, y este hijo de aquel, y aquel hijo del otro, y aquel hijo del otro, que a lo mejor usted lo lee y usted dice, esto no es importante. Posiblemente en ese momento para ti no es importante, pero para establecer que Jesús vivió entre nosotros, que tenía descendencia sacerdotal, Mateo lo pone ahí, pácata, en el primer capítulo, empezando, para que no duden que el tipo tiene sangre de allá arriba. Pero entonces a Jesús no nos lo presentan a nosotros como un sacerdote como lo fue Aarón, ni Melquisedec, ni ninguno de estos otros.
Pero entonces yo quiero que tú empieces conmigo a ir por encima de algunas de las cosas. El sacerdote tenía que cargar 2 piedras aquí con los nombres de sus hermanos, porque él iba a cargar las transgresiones de sus hermanos. Y yo no sé si usted lo entiende, pero Cristo no solamente cargó las transgresiones de aquellos hermanos que vivieron con él, sino de aquellas hechas en los tiempos de Moisés, sino que su sacrificio fue eterno, tanto así que te impacta a ti y a mí. En el 2022, en su sacrificio, Cristo no llevaba 2 piedras de ónice, pero llevaba los nombres de todos aquellos que aceptarían a Jesús como Salvador. En sus hombros estaban escritos tu nombre y el mío. Porque Él, como dice Hebreo, es nuestro sumo sacerdote. ¿Él es heredero? Él es heredero. Entonces en el efod vemos que el sumo sacerdote tenía las 12 piedras guindando en el pecho. ¿Por qué? Porque no solamente ese sumo sacerdote tenía que cargar las transgresiones del pueblo, sino que tenía que tener empatía. Y usted ve como Hebreo lo dice. ¿Usted quiere saber si Cristo tuvo empatía? Ni siquiera le voy a leer lo que acabamos de leer en Hebreos. Te voy a leer uno mejor. Te voy a leer Filipenses. ¿Será correcto decir o hacer la comparación de que igual que el sumo sacerdote carga en sus hombros, ¿verdad? Con una imagen o ¿verdad? Por decir una cosa, ¿verdad? Con algo. Carga, por no ponerle algo en específico. Carga algo sobre sus hombros, ¿verdad? Y hablaste de la mitra. No voy por ahí todavía. No, pues, lo dejamos para después. Todavía estoy en los hombros, ¿ok? Está bien. Para el final. Casi, aguántese ahí, hermano. Dale. Ya tú sabes lo que debo decir, ¿verdad? Creo, sí. Seguro. El espíritu es uno, hermano. Ya, Chay, quería brincar para la conclusión. Y yo por el otro lado. Mira, me di cuenta, mano. Cuando tú me miraste así, yo dije, Deme un break. Mire, hermano, volvamos aquí. Jesús no andaba con 2 piedras con los nombres de nadie escritas en los hombros. Te voy a leer algo mejor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de las calaveras, y en hebreo el Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Él no tuvo que cargar tus nombres, ni nuestros nombres en sus hombros. Él cargó algo más poderoso que impactaría de manera eterna a la humanidad. Él cargó su cruz. Y si usted piensa que entonces Jesús hizo todas estas cosas sin saber lo que tú estabas pasando, Filipenses perdonen, es que me emociono cuando hablo de estas cosas. Filipenses capítulo 2, el verso 6 dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Las 12 piedras, tú tienes que saber lo que están pasando tus hermanos. Pues yo me voy a quitar mis vestiduras celestiales y me voy a poner una vestidura de hombre y voy a vivir entre ellos. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero usted entiende que el Hijo de Dios tuvo que ser cuidado un periodo de tiempo porque no podía valerse por sí mismo, como un bebé, como un niño.
como un adolescente, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, tuvo que ser cuidado por manos humanas hasta que pudiera valerse por sí mismo. Así que Él pudo entender todos los procesos que tú y yo pasamos. Por eso Hebreos dice, no tenemos un sacerdote que no tenga la capacidad de ser empático contigo y conmigo. Si vino, se quitó sus vestiduras divinas, se puso las vestiduras tuyas, fue tentado en todo. Lo escupieron, le hablaron mal, le escribieron en los comments que no servía, le dieron un like a los videos, le dijeron que no tenía Biblia, le dijeron que era un hereje, le dijeron que estaba dañando la iglesia. Pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, verso 9, y le otorgó el nombre, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. No vino Cristo con 2 piedras aquí con los nombres, cargó su cruz por ti y por mí. No vino Cristo con 12 piedras en el pecho, se hizo hombre, se despojó de ser Dios, como cosa no lo tuvo como cosa que aferrarse y vino a pasar las cosas que tú y yo pasamos para Él poder morir por ti de una manera en que Él pudiera decirle a Dios, mira Moncho, mira Mikey, mira Vero, yo los entiendo. Porque yo pasé lo que ellos pasaron. Esa es la empatía que el sumo sacerdote tenía que tener cuando estaba delante de la presencia del Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Por amor, hizo lo que tenía que hacer. El manto tenía las campanitas en el borde para saber si el tipo estaba vivo, ¿verdad que sí? Jesús no cargaba campanitas en su manto, pero cuando Él dijo consumado es y murió, las campanas no sonaron. Dice la palabra que la creación completa gimió delante de Dios y la tierra tembló. No habían campanas, no había ruido, no habían trompetas. La naturaleza misma que fue creada por el mismo Jesús en la Trinidad. La naturaleza reconoció quién era Él y gimió en su muerte. Y dice que la tierra tembló. Alabado sea mi Cristo. La mitra dice que era la santidad de Jehová y era la manera en que Aarón cargaba los pecados cometidos con todo lo que era santo, los pecados espirituales, tus debilidades espirituales, tu capacidad de prometerle a Dios que voy a hacer esto, esta vez sí lo voy a hacer y vuelves y te escrachas y no lo haces. Tu capacidad de querer prometerle al Señor que ahora sí que yo me voy a meter contigo, que yo no lo vuelvo a hacer y vuelves y te escrachas. Esa incapacidad como hombres que nosotros tenemos, Jesús no tenía una mitra, pero le pusieron una corona de espinas que llenó de sangre su rostro. Una corona de espinas que laceró su cuerpo y su ser, que entendían que tú no tenías la capacidad para poder estar a la altura que Dios te mandaba. Y entendiendo eso, derramó su sangre para abrir un camino y habilitarnos a nosotros poder ser santos, pero en vez de por medio de la mitra, por medio del nombre de Jesús. Hoy tú, mi querido amigo, que has confesado el nombre de Jesús, tú llevas una mitra en tu frente que dice Hijo del Cordero. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Amén. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. A Él no le molestó meterse al vestidor y cambiarse de ropa. En toda la palabra, cada vez que un personaje representativo de Jesús aparecía, usted lo va a ver que sus ropas eran resplandecientes, que sus ojos eran como de fuego, que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Era algo tan maravilloso que los ojos de los hombres no lo podían ver. No le molestó quitarse esa ropa y ponerse una ropa de hombre para venir a morir por ti. ¿Cómo?
Entonces, eso, ¿qué significa esto para nosotros hoy en el 2022? ¿Cómo esto impacta la vida de José, de Dana, de Rosán, de Mami, de Chay, de Aleni? ¿Cómo esto que pasó impacta nuestras vidas hoy? El capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Alguien quiere leer? Alguien que lea el capítulo 1 de Juan, el verso 12. Si no, yo lo leo, lo tengo aquí. ¿De los 3 evangelios o el...? No, el Evangelio, no las 3 cartas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ok, pues voy a ver. ¿Cuál era? El primer capítulo, el verso 12. Brenda, ¿tú estás buscando? Búscate tú, Brenda, Romanos 8. Apúntaselo ahí, para que se acuerde. Romanos 8, 14 al 17. El de Chay es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dale. ¿Qué dice ahí, Chay? Vamos a ver cómo esto impacta a nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hello. Te lo voy a leer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado gente decir que todos somos hijos de Dios? Subráyelo. Y cuando alguien le diga a usted que todos somos hijitos de Dios, usted le va a decir, lo siento. La palabra dice que solamente son aquellos catalogados como hijos de Dios, aquellos que han creído en su único Hijo, Jesús. Todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos. ¿Se entendió? Porque a ustedes, por haber creído en Jesucristo y haberlo confesado con sus labios delante de testigos, se les es dado un nuevo título. El título de hijos. Pero cuando yo comencé, entonces yo te dije que el sacerdocio, oh, come on, no se recibía por esfuerzos humanos. Que el sacerdocio como único tú lo podías obtener era por medios de herencia generacionales. Romanos. Aleluya. Romanos 8, ¿qué dice Pablo ahí en el verso 14 al 17? Brenda, duro para que se escuche acá. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Sigue. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no sé si usted entendió esa hermosura. Te dice primero que los hijos de Dios se conocen porque son dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice, ustedes no están ya esclavizados con un espíritu de cobardía. Ustedes han sido sellados con el espíritu de adopción. No eras hijo, pero firmaron el papel legal que hoy te hace hijo. Y ese documento legal que te hace hijo está sellado por algo que dice Jesús el Cristo. Aleluya. No solamente te dice que eres adoptado y ahora eres hijo, te dice que si eres hijo, también eres heredero. O sea, que ahora yo pertenezco a una familia sacerdotal. Sí, Señor. Tú y yo, al ser catalogados como hijos de Dios, llevamos ahora en nuestra herencia la selección o el ser seleccionados como gente
consagrada para el servicio, la gloria, la honra, la hermosura del Dios Altísimo. Nada más y nada menos por la muerte de Jesucristo. Nada más y nada menos que por el derramamiento de su sangre. Usted, una persona que había estado perdida de manera vil, enviciada en delitos y pecados. Usted y yo, que éramos personas que posiblemente no se podían decir cosas bonitas. Usted mismo, yo lo sé, el Espíritu Santo me da testimonio que en su almohada, en el sueño de la noche, mientras usted dormía, usted mismo no podía perdonarse las cosas que usted sabe que había hecho y que no se podía decir. ¿Cuántas veces no lloraste porque tú mismo no te podías perdonar de las cosas que tú sabes que no estaban bien? ¿Cuántas veces no le pediste perdón a Dios pensando que no te podía perdonar? Pero no solamente eso, de ese lugar en donde tú estabas en oscuridad, la sangre de Jesucristo extiende su mano, te saca de ese lugar, te adopta y te dice, ya tú no eres hijo del pecado, ahora eres mi hijo. Yo te adopto y ahora yo te voy a poner unas nuevas vestiduras. Porque todo lo que refleja mi hermosura tiene que estar acicalado. De vuelta al vestidor. Ahora, habiéndote explicado esto, yo te voy a volver a leer el texto de Efesios que leyó José al principio. Ahora que yo te expliqué todas estas cosas, yo te vuelvo a leer lo que dice en Efesios. Y ahora usted me va a decir si se entiende diferente o si no. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué lenguajito el de Pablo? ¿Ah? Ahí es donde entra la mitra. Ahí es donde entra la mitra. Vamos, háblame de eso, hello. Vamos. Bueno, santidad a Dios, la separación, la mente, renovado. Renovado vuestra mente. Aquí me tiraron una trampa, ¿viste? Aquí me tiraron una trampa porque ahí no dice Omar Carrasquillo. Ahí dice Galaxy Tab. ¿Ok? Y me da mucha alegría porque Omar dio un estudio sobre esto y él habló de la mitra un buen rato. Así que si alguien estudió de eso, él, gracias por darnos ese tip. Claro, ahí es que entra la parte de la mitra, la separación. Porque ahora ya no eres esclavo del pecado, ya no eres hijo de tinieblas, ahora eres hijo del Dios Altísimo. Te guste o no, lo esperaras o no, te emociones o no, eres un instrumento consagrado para la gloria y hermosura de Dios. ¿Te gustó esa? Pues te voy a dar una más linda. Primera de Pedro. Pedro escribió algunas cartas y en Primera de Pedro escribe un texto que si usted lleva más de 10 años sirviéndole al Señor o más de 5 años sirviéndole al Señor, este texto se lo han leído un montón de veces. Yo no voy a decir que se lo han enseñado mal, simplemente quiero que usted lo escuche en base a este contexto que estamos leyendo. Según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, subraya ahí, que mucha gente lo deja ahí. Eres nación santa, real sacerdocio, linaje escogido,
pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mas vosotros sois real sacerdocio. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Jesús pagó por ti, Jesús pagó por ti, Jesús pagó por ti. No para el enriquecimiento de Ahmed, no para el enriquecimiento tuyo, para que anunciéis a las naciones las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y déjame decirle esto, Dios no escogió a Israel porque repudió todas las naciones paganas. No es que Israel tenía algo que las demás no tenían. Dios escogió una nación para bendecir a las demás. Y en estos días escuché este ejemplo, me encantó. Si yo en mi casa tengo 3 hijos y yo le doy al hijo mayor y le digo a todos los hijos, voy a hacer galletas, hago las galletas y le digo al hijo mayor, toma, reparte las galletas. En vez de yo ir y yo mismo darle una galleta a cada hijo, le digo al hijo mayor, toma, reparte las galletas. El yo haber escogido a mi hijo mayor para que repartiera las galletas no significa que repudié a mis otros 2 hijos. Escogí al hijo mayor para una tarea específica que era llevarle la bendición a mis otros hijos. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. No es que repudió las demás naciones, escogió la nación de Israel para bendecir a los demás. No es que tú eres mejor que aquel que no ha aceptado a Jesucristo, no es que nosotros fuimos escogidos porque somos buenos ni por nada. Tú fuiste y yo fui escogido para llevar bendición a aquellos que todavía no le conocen. ¿Se entendió? Somos un pueblo llamado a cargar las aflicciones de nuestros hermanos. Somos un pueblo llamado a ser empático con lo que está pasando en este mundo. Somos un pueblo a ser empático con analizar qué está pasando con los homosexuales, con los transgéneros, qué está pasando en sus corazones, cómo los amo, pero cómo los restauro, cómo les digo. O sea, nosotros tenemos la mala costumbre de querer decirle las malas noticias primero antes de decirle las buenas a la gente. Queremos señalar lo que estás haciendo mal antes de decirles que hay una buena noticia para sus corazones. Mejor, ¿qué tal si damos la buena noticia? Le decimos que hay una esperanza para el dolor de su corazón y luego dejamos que el Espíritu Santo se encargue de hacer el camino para darle las malas noticias, que es que tienes un desorden en tu vida y eso también Dios lo quiere arreglar. Pero no, queremos decirle, eso está mal, eso a Dios no le gusta. Seamos empáticos, restauremos, llevemos las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos un pueblo llamado a interceder por este mundo. Somos un pueblo llamado a recordarle al mundo que somos una comunidad. Somos un pueblo llamado a hacer nosotros ese ruido de las campanitas del manto del sacerdote. Somos un pueblo llamado a hacer ruido de que hay una esperanza en este mundo y que esa esperanza llamada Cristo fue aceptada por Dios. Y ya no es específicamente para un pueblo, para un linaje, sino para todos aquellos que confiesen el nombre de Jesús. Aleluya. Somos llamados Dios los ama. y Dios Él los ama. Claro que sí. los ama. Lo que no ama es el pecado. No ama su conducta, exacto. Eso es así. Somos un pueblo llamados a llevar a cada hogar la esperanza de nuestro sumo sacerdote. Un pueblo llamado a derrumbar todos los tabernáculos
en cemento. Somos el pueblo que Dios escogió para decirle a la gente, antes la presencia de Dios estaba en un lugar. Cristo, al resucitar, derrumbó todos esos lugares donde supuestamente estaba la presencia de Dios. Y a Dios le plació escogerte a ti como su nuevo lugar donde vivir. Ya Dios no vive en un espacio de 4 paredes, sino que ahora vive en el espacio que tú le hagas en tu corazón. Tú y yo somos sacerdotes del nuevo pacto, somos administradores. Lo que pasa es que el sacrificio que hizo Jesús solamente lo pudo hacer Él. Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos sus sacerdotes. Nuestro trabajo es administrar las cosas que Él hizo como sumo sacerdote. No sé si se entiende. ¿Se entendió? Más o menos. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a trabajar con los pecados. Aarón era el único que podía entrar a esa habitación. El único que podía redimir los pecados de todo el mundo en una eternidad era Jesús. Ahora, fuera de ese lugar donde entraba Aarón, había más sacerdotes que también administraban y también trabajaban. Ahí estamos tú y yo, dejándole saber a este mundo lo que hizo nuestro sumo sacerdote y que solo podía hacer Él. ¿Ok? Somos nosotros su nuevo tabernáculo, ministros competentes de este nuevo pacto. Un pacto racional, un pacto que tiene razón, que requiere de tu mente, de tu análisis, de la ayuda de alguien. Esto no es una cosa que es un libro, apréndetelo y mira a ver si puedes bregarlo. No, el Espíritu Santo necesita que tú le busques la lógica, así como le busca la lógica a los tornillos del carro, a los tornillos de la gaveta, a cómo resuelvo estos problemas. Búscale la lógica a cómo es esto de que Dios ahora habita en mí, cómo yo camino con esto, cómo yo... Pero es que yo no lo siento, Ahmed. Es que yo veo gente que dice que Dios le habla y yo no entiendo cuando dicen Dios me habló, Dios me dijo, Dios me esto, yo no siento nada. Comienza a hablar, comienza a analizar estas cosas, comienza a trabajar tu comunicación con Dios como lo haces con tu mejor amigo. Ya esto yo lo he explicado. ¿Se entiende? Yo sigo citando a Pablo. Pero no es mi culpa, es que este hombre habla de las cosas. Es palabra de Dios, por algo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, porque es que aparentemente él entendía todas estas cosas muy bien. ¿Por qué? Porque él dice en una de las cartas que a él se le fue llevado a un lugar por encima del cielo y que allí se le fueron reveladas todas las cosas. Este hombre tuvo una revelación divina de Dios. En el capítulo 15, te voy a dar este nugget. En el capítulo 15 de Hebreo, dice el escritor que sobre el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, habían unos querubines, y esos querubines lo que hacían era tapar, darle sombra de la gloria de Dios. Y el escritor dice, pero ahora no tengo tiempo para explicar estas cosas. Y yo conozco solamente 2 personajes que tuvieron una revelación divina de lo que eran los cielos. Juan, en la isla de Patmos, que él escribe el Apocalipsis, y Pablo, que se le revelaba todas estas cosas. Esa es una de las cositas que me hacen sentir que Pablo escribe los Hebreos. Pero ahora, en Efesios, en el capítulo 1, yo les voy a leer y quiero que usted dijera esto poquito a poco. Y que por favor, si usted no me sigue, que usted me lo diga para yo poder volver a leer. Dándole conclusión a este tema. Ya estamos, ya terminamos. Leo el capítulo 1 de Efesios. Y mire a ver si usted entiende un poquito de lo que está diciendo Pablo aquí. Dice que Dios... Dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hasta aquí se entiende. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos bendijo con todas las bendiciones que pueden existir espiritualmente con este sacrificio que hizo. Dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, separados, consagrados, sacerdotes. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te escogió en su eternidad. A Él le plació que tú escucharas el evangelio de alguien, y a Él le plació que este evangelio, que este mensaje te sedujera y que en tu corazón tú tuvieras convencimiento, esto es verdad. Y te separó con un propósito santo, porque le dio la gana. El 6 dice, ¿para qué te escogió? Dice que te escogió por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo es el amado, el deseado de las naciones, el príncipe de paz. Entonces te dice, te escogí desde antes que nacieras del vientre de tu madre. Te pensé, te soñé, te puse nombre. Sabía que ibas a ser convencido por mis palabras. Te separé para la alabanza de la gloria de mi gracia. ¿Te acuerdas para qué él había vestido a Aarón? Para gloria y hermosura. Y dice que te escogió para la gloria y alabanza de su nombre, el cual nos hace aceptos en el amado. Como único tú puedes agradar, glorificar a Dios, es en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice, despójate de las vestiduras pasadas, vete de vuelta al vestidor y ponte estas nuevas vestiduras sacerdotales que se te fueron entregadas tan pronto aceptas a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Estas vestiduras que usted se pone, que dan gloria, que dan honra a Dios, estas vestiduras que hace que la gente a usted lo vea diferente, separado, no necesariamente es una ropa, es algo que pasa cuando usted llega a los lugares, cuando usted escucha, cuando usted abraza, cuando usted habla, cuando usted bendice, cuando usted lleva la comida, cuando usted lleva sandwichito, cuando usted da los 30, los 40, los 50 pesos cuando la familia está en necesidad. Son cosas que pasan en el ambiente emocional y espiritual. La vestidura, la nueva vestidura que Pablo habla, no es otra vestidura que ser revestidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora usted puede tener autoridad de hijo en el ambiente espiritual y hablarle a las tinieblas, y hablarle a las enfermedades, y hablarle a los problemas emocionales, y hablarle a los vientres, y hablarle a los cánceres, y hablarle a las enfermedades, a los problemas del corazón, hablarle a las heridas y hablarles vida en el nombre de Jesús, porque ahora, como hijo y heredero del cielo, usted tiene autoridad sobre estas cosas. Vestidos de Cristo. ¿Se entiende? Y cuando usted coge los pecados, las situaciones de alguien que está en necesidad, ¿alguna vez alguien te ha dicho a ti, ayúdame a orar? Mira, tengo esta petición. Usted lo que hace es, sacerdote, usted coge y usted carga eso, esa petición, y usted la lleva ¿a dónde? Delante del trono del Señor. Y el Señor lo ve a usted, ve a Pinto, ve a Ahmed, ve a Mollet, ve a Ramón. No. El Señor, nuestro Dios, lo que ve es una vestidura que tú tienes puesta encima. Y esa vestidura es la vestidura de su Hijo. Es la vestidura de Cristo. Y ahora nosotros podemos y tenemos la autoridad de hijo para nosotros llevar las peticiones de nuestros hermanos delante de la presencia del Señor. Ya yo voy a cerrar.
en esta noche, si tú sientes, Ahmed, yo no tengo esa vestidura. Yo no me identifico con esto que tú estás diciendo. No me siento santo, no me siento separado. Todavía hay cosas en mi corazón que yo no me siento que soy parte del reino de Dios. Yo no lo veo. Pero hoy yo quiero ser revestido. Yo quiero hoy que se me sean quitadas las vestiduras de este viejo hombre. Yo quiero ya no estar más esclavo del pecado y yo quiero ser vestido con estas nuevas vestiduras. Ponme un dedito, sube las manitas, quita el micrófono, porque juntos en comunidad te vamos a llevar delante del trono de la gracia, delante del único que lo puede hacer, Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que han estado conectados estos últimos estudios fueron testigos de una confesión de fe de mi madre. Para mí un momento único, especial en mi vida. Y qué lindo que está grabado. Ella simplemente confesó algo que ya estaba en su corazón hace mucho tiempo. Pero la palabra dice, Jesús dijo, el que me confiesa a mí, yo lo confesaré a él delante de Dios. En el momento en que mi mamá confesó a Cristo delante de ustedes, ustedes fueron sus testigos. En ese momento ella ya estaba salva, pero en ese momento Cristo la recibió como su esposa. Y a mi mamá se le puso un anillo porque ella no le dio vergüenza confesarle delante de estos testigos. Y yo te digo, mamá, yo, tu hijo, estoy orgulloso de que no tuviste miedo de decirle a la gente, de decirlo delante de nadie. He vivido mi vida incompleta y a estas alturas de mi vida he entendido que Jesús es el Cristo, es el todo, es lo que siempre he necesitado y siempre ha estado accesible. Esto ha sido algo maravilloso. Así que yo le voy a decir esto. No tenga miedo de usted confesar a Jesús delante de los hombres. Porque si usted le confiesa delante de los hombres, Él te confiesa delante del Padre. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Porque hoy tenemos unas peticiones. Y yo quiero que nosotros como comunidad tomemos la carga de nuestros amigos y vayamos delante del trono del Señor con estas peticiones. Quería compartir algo. Vero quiere compartirla, pero tienes que venir a la cámara porque lo están pidiendo. Vamos, que usted está preciosa, dale ahí. Bueno, yo no sé si a mí se me quiere salir el corazón del pecho. Yo no sé si realmente aquí hay alguien que no le está brincando el corazón, de verdad, que me diga cómo, porque Aleluya. no sé cómo. Gloria a Dios. Yendo hacia atrás, ahorita quería compartir algo y no quería cerrarlo, ¿verdad? A lo último. Y es hermoso cuando desde que comenzaste a hablar de que el sacerdote no era sacerdote por obra, por herencia. El corazón me empezó a latir fuertemente. ¿Por qué? Porque cuando vas poco a poco y te vas adelantando, te das cuenta de la hermosura de Dios. El Señor pudo darle todas esas vestiduras a Jesús y que el tramo de él fuera bien fácil. Señor. Pero si lo vamos a los tiempos de ahora, fue tan hermoso ver que Jesús siguió siendo su humildad, su perfección, su amor. Era tan perfecto que él decidió cargar una cruz y llevar una corona de espinas. Porque él sabía que en este tiempo, quizás 500 años después, lo iban a ver una foto de él en Facebook y iban a decir diantre, pero él no pasó nada porque él tenía las piedras aquí, estaba bien vestido y toda la cosa, pero no. Él se fue casi desnudo, con la corona llena de espinas, sufrió, aleluya. Pasó lo que tú pasaste y lo que yo pasé. Pero entonces todavía al sol de hoy, nosotros nos podemos ir a la oración y decir, tú estás ahí, tú me estás escuchando.
Wow. Tú sabes lo que yo estoy pasando, si Él sabe lo que tú estás pasando, si Él sabe lo que yo estoy pasando. Cuando nosotros vemos todo eso, me doy cuenta que nosotros pasamos tan en poco el sacrificio de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos otros dioses. El Dios de mi trabajo, el Dios de mi jefe, el Dios de mi carro, el Dios de mi casa, el Dios de mi pana, el Dios de este. Y le ponemos todas en las manos a que para yo estar bien tengo que tener esto. Y realmente no nos detenemos un segundo a decir que yo estoy viva por obra y gracia de Jesucristo. Aleluya. Que yo estoy aquí porque alguien la pasó, que nosotros tenemos problemas, que la pasó 10 veces peor que nosotros cuando no lo merecíamos y que todavía hoy puede decir que dejó lo mejor para nosotros porque no se lo puso Él, nos lo está dando a nosotros. Amén. Nos está dando las mejores vestiduras, nos está dando las piedras preciosas, nos está dando su espíritu, nos está dando lo mejor a nosotros. No lo está dejando, se lo pudo haber dado a su hijo, pero nos lo está dando a nosotros y con todos nuestros pecados y con todo lo que Él sabe que nosotros hacemos mal, nos dice, ¿sabes qué? Si tú me declaras, si tú me confiesas, yo te voy a dar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Mi espíritu, porque nosotros somos creaciones, no los confesamos y Él todavía está ahí, y Él todavía nos perdona, y Él todavía nos persigue, y Él todavía está ahí. Pero es bien difícil nosotros no poder detenernos y decir que todo lo pongo primero que que la escalera está bien larga, que hay que hacer muchas cosas, que tengo que dejar esto, si te acaban de decir y te acaban de enseñar que no es por obra, que no hay nada que tú puedas hacer, que tú con solo confesarlo, Él va a poner lo mejor de Él. ¿Y qué es lo mejor de Él? Gloria a Dios. Nada de lo que tú puedas producir, los frutos del Espíritu. Te está dando lo mejor de Él en ti. Aún sin merecerlo, lo dio por mí. Dio su sacrificio, dio su vida. Y me está dando lo mejor. Y me sigue dando lo mejor. Y todavía tenemos que detenernos y dentro de nuestra humanidad mirar para atrás y decir, ¿dónde tú estabas aquí? ¿Por qué me pasó esto si yo soy tan buena? ¿Por qué pasó lo otro? Pero es que si Él lo pasó. Y ya Él sabía que tú lo ibas a pasar. Y ya Él tiene la solución a tu problema. Pero Él sabía también que nosotros íbamos a tomar en poco su sacrificio, porque Él no fue y se hizo viral en Facebook. Él no fue y es el tipo más famoso porque tiene tal carro, porque hace tal cosa, porque tiene tantos views. Ni aún en el tiempo de Jesús, Él quiso ser el grande, el que todo el mundo tuviera que... No. Él se fue a lo vil y lo menospreciado, que lo escupieron, que le hicieron, que le dieron todo. Pero nosotros no podemos aguantar una ofensa porque, ay, Dios mío, pero Él las aguantó peor que las que aguantamos nosotros, ¿ves? Y qué difícil se nos hace confesar ese nombre cuando Él ha dado todo lo de que ninguno de tus dioses, ni tu carro, ni tu casa, ni tu hermano, ni tu familia, nadie, ni tu trabajo, nadie lo ha dado por ti. Que tú estás ahí, que tú te levantas por el sacrificio que Él hizo. Que queremos verlo todo. Él sabe que si en 500 años después Él lo iban a ver con todas esas vestiduras así bien grandes, Él sabe que iba a haber alguien en el mundo que posiblemente iba a decir, no, porque esa piedra vino por tal cosa y esto es de un dios tal y no. Él, sin nada, casi desnudo prácticamente, sufrió por ti y por mí, aún sabiendo que aún 500 años después, posiblemente 1000 años después, no sé, le íbamos a fallar. Pero por amor, solamente Él te pide, confiésame y yo voy a morar. Manda, Él no te está diciendo, deja el carro, deja la casa, pasa hambre. No. Simplemente, confiésame y yo voy a morar en ti. De lo demás yo me encargo, como se ha encargado siempre, porque aunque tú no lo confieses, Él siempre ha estado ahí y estará. ¿Por qué? Porque su amor sobrepasa cualquier entendimiento, el entendimiento tuyo, el mío y el de cualquiera persona, porque yo estoy segura que si esto que usted ha aprendido hoy no le ha arrugado un poquito del corazón, de verdad que me diga cómo lo hace. Así que llévense esto en el corazón, imagínense nada más, denle para atrás a todo esto que hemos hablado hoy, que de verdad que yo creo que si yo no explotaba, a mí me iba a dar algo en el pecho. Y de verdad se los digo, no se ponga la escalera muy difícil, no quiera demandar tanto, si Él no quiere que todo el mundo lo vea a usted haciendo, que decir, no. Él quiere que simplemente tú le abras la puerta para Él poder bendecir a través de ti. Así Porque es.
dioses, suelte sus dioses, suelte lo que usted le da prioridad en su vida, porque nada de eso le va a asegurar la salvación. Nada, porque ¿sabes qué? Yo he tenido sueños y yo nada más siento el desespero y me imagino el día que él regrese y yo siento el desespero de verlo irse y yo no poder siquiera agarrarlo de algún pedacito de él y pego a gritar y decir, no me dejes, no te vayas. Y esa es la sensación más horrible que yo puedo imaginar. Si eso a mí me pasa de verdad, yo digo, mira, mejor mátame antes que me dejes aquí. Es la realidad. Así que lléveselo en el corazón. Él está ahí. Así que, Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Wow, gracias Señor por este hermoso tiempo. Gracias, esposa, pastora de mi corazón, por dejarte usar por el Espíritu Santo. Alguien necesitaba escuchar esas palabras y es tiempo que nosotros perdamos el miedo. Es tiempo de que entendamos esta realidad. Somos sacerdotes. Tenemos una responsabilidad en este mundo que se pierde. Hoy actualmente. Este mundo usted sabe que va complicadísimo. Hoy hay jóvenes, hay padres, hay madres que están tomando decisiones incorrectas. De aquí a 3 años, a 4 años, vamos a tener una generación arrepentida de sus malas decisiones. Tiene que haber una iglesia llena de sacerdotes del reino de Dios, listos para abrazar, para restaurar, para escuchar, para tener empatía. Los sufrimientos que tú y yo estamos pasando no es otra cosa que una preparación para nosotros poder entender a aquellos que vendrán a nosotros en sufrimiento. Amén. Amén.